Vamos a ubicarnos en la palabra de Dios, en Marcos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. Va a ser el pasaje en el cual estaremos revisando el día de hoy. Quiero invitarle a que evite cualquier distracción, tome una libreta de apuntes, su Biblia, para que en esta mañana pues aprendamos lo que nos quiere enseñar nuestro Padre Celestial. Cuando vemos al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, nosotros vemos a alguien que está dando bendiciones, bendiciendo a su pueblo. Vemos a alguien predicando, enseñando, y también vemos algunos milagros como sanando enfermedades y dolencias que la gente tenía. Cuando vemos a Jesús en los evangelios, también vemos nosotros a alguien con un poder único, a alguien que era capaz incluso de arrebatar demonios, capaz de liberar a personas que se encontraban endemoniadas, un poder capaz de que los demonios se arrodillen y tiemblen. Hoy vamos a considerar de todas las historias que nosotros miramos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, de los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, vamos a considerar ahora a un hombre triste, postrado, totalmente dependiente de otros. Vamos a considerar a un hombre paralítico que fue presentado ante el Señor Jesús. La escritura en Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12, dice lo siguiente. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por un cuarto. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura lo bajaron, el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaba allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla así así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. En los versículos del 1 al 3, vemos que el Señor Jesucristo se encontraba en Capernaum. La gente, al oír que Jesús estaba allí inmediatamente, ¿qué es lo que hicieron? Se juntaron para escuchar las enseñanzas del Maestro. Vemos un pueblo interesado en aprender del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Fue tanto el gentío, como nosotros observamos ahí, que no podían estar todos o no entraban ya en la casa en donde se encontraban. Nadie más entró. En ese mismo momento venían a Jesús unos trayéndole a un paralítico. Hoy quiero que pensemos en el paralítico y nos hagamos algunas preguntas. ¿Cómo sería nuestra vida o cómo sería su vida si todo el tiempo tuviera que depender de otras personas? Imagínense. Tendría que pedir ayuda para levantarse, pedir ayuda para vestirse, pedir ayuda para ir al baño, pedir ayuda para limpiarse, para asearse, para bañarse, para comer, pedir ayuda para hacer lo que hacemos nosotros todos los días. ¿Cómo sería su vida si tuviera alguna discapacidad, si tuviera algún problema de salud? ¿Cómo sería su vida si tuviera limitaciones para hacer muchas de las cosas que la gente realiza de manera normal? ¿Sí?
¿Cómo sería nuestra vida si supieran que una discapacidad o una enfermedad la tenemos y no vamos a tener remedio? ¿Cómo sería nuestra vida al saber que tal vez usted en una condición no va a poder aportar en la familia ni en la sociedad? Tal vez sus sueños estén truncados, tal vez no tenga metas o tal vez esté desmotivado si eso sucediera. Tal vez se preguntaría qué proyectos podría hacer yo, qué sueños podría tener, expectativas, futuro, esperanza. El hombre paralítico que vemos nosotros en este pasaje es un hombre con limitaciones. Podemos nosotros entender que dependía totalmente de otros y estos amigos de él pues lo llevaron. Si algún día tal vez tuvo sueños, proyectos o expectativas de una vida mejor, tal vez él jamás imaginó o jamás esperó poder recibir este milagro de parte del Señor Jesucristo. O tal vez no se imaginó que su vida iba a cambiar. ¿Sí? Entonces, todo eso, esos pensamientos tal vez habían en la mente de este paralítico. Cuando nosotros vemos una camilla como la de este paralítico, ¿qué vemos? Sí, es probable que para nuestra idea, nuestro pensamiento, es una figura que nos viene a la cabeza de dependencia, de frustración tal vez, y es muy probable que esta camilla la podamos nosotros interpretar como un dolor, como una imperfección. La camilla en este pasaje representa la imperfección de este hombre. Vemos un hombre enfermo, desvalido, y es probable que se haya sentido solo, que haya vivido con frustración todo este tiempo, con impotencia, tal vez con ira, con rabia, con lágrimas. ¿Se parecen estas características a cosas que nos pasan a nosotros a diario? Tal vez sí, ¿verdad? Con esas características cada persona carga su propia camilla. Es decir, que cuando nosotros vemos esta historia, quisiera que, o les invito a que nosotros pensemos en todo lo que nos está atando a una imperfección. Cada persona carga con su propia camilla. ¿Cuántas personas conocemos con este problema? Y no solo eso, es muy posible que hayamos llegado con nuestra propia camilla el día de hoy. Pero hay algo que quiero decirle. Nadie puede cargar su propia camilla. Este hombre no podía cargar su propia camilla y ni usted ni yo podemos hacerlo. Este hombre estaba desvalido y solo, que aparentemente no tiene nada, tiene algo muy valioso e indispensable para vivir en este mundo. Este hombre tenía 4 amigos, ¿sí? Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, ¿sí? Si nota usted aquí, 4 amigos se preocuparon por esta persona y la llevaron a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Sin esos amigos, nunca podría haber llegado ante Jesucristo, nunca podría haber recibido ese milagro, no podría haber sido sanado y tampoco limpiado y perdonado sus pecados. Esa es la importancia de la amistad, es lo que aprendemos en este pasaje. ¿Cuán importantes entonces nuestras amistades? Por eso en Proverbios 17:17, la Escritura nos dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Se da cuenta entonces usted lo importante de tener verdaderas amistades? Todo esto ocurrió cuando 4 amigos lo integraron a ser parte de ellos, ¿sí? Mire cómo es importante, porque estos 4 amigos fueron los que llevaron a este paralítico a la presencia de Jesús. Es muy difícil estar rodeado y tener amistades cuando se tienen limitaciones como las de este paralítico. Nadie quiere ser amigo de los ciegos, nadie quiere ser amigo de los sordos, de la gente paralítica. El mundo quiere incluso deshacerse y evitar a esta gente enferma. ¿Por qué? En los tiempos en los que estamos nosotros hablando aquí, o en el pasaje que estamos ubicados, los griegos
Mataban inmediatamente a un niño que nacía con deformidades en sus cuerpos. Los judíos los juzgaban. Se pensaba que era el resultado de alguna maldad o de algún pecado el que nazca un niño así. Entonces, ¿quién diría o quién en este día, el día de hoy, quiere ser amigo de alguien que no ofrece ningún beneficio o aporte en nuestras vidas o en la comunidad? Es bien difícil. Lamentablemente la sociedad de la actualidad está olvidándose del amor. Para entrar en una verdadera amistad es muy difícil. Realmente requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere que nos demos prioridad los unos a los otros, porque esa es una muestra de que en realidad nos importan las personas. Entonces, hoy la gente se enfoca y da prioridad a lo que no es tan importante y no tiene valor. Hoy la gente le da prioridad a cualquier cosa, pero siempre y cuando se pueda beneficiar, ¿sí? Es triste, pero es lo que sucede. ¿Cuántos de nosotros le damos más alta prioridad a la gente y en especial a la que necesita o a la que vemos nosotros con un problema? Recuerden que esta camilla representa toda la imperfección de las personas. ¿Cuántos de nosotros le damos prioridad a relacionarnos con esas personas con imperfecciones? Todos queremos ser la iglesia de Cristo del Nuevo Testamento, pero nadie quiere hacer o estar dispuesto a hacer lo que esta iglesia del primer siglo hacía. Los primeros discípulos estaban juntos todos los días, ¿sí? Todos los días oraban, estaban juntos todos los días. Los primeros discípulos incluso comían juntos todos los días. Los primeros discípulos predicaban a Jesús todos los días, ¿sí? Y esa práctica es lo que los unió. Y se hizo la iglesia fortalecida, la del primer siglo. Entonces, nosotros tenemos todo para poder ser la iglesia del primer siglo. Realmente hoy es preocupante como no se puede tener verdaderas amistades si nosotros no trabajamos en darle prioridad e importancia a esas personas. Todos los que estamos aquí cargamos con una camilla. Todos aquí somos personas enfermas, somos personas necesitadas, dependientes, discapacitados, personas débiles que tenemos muchas veces paralizado el alma y el corazón. Una camilla nos puede separar o unir a otras personas. En este caso, vemos nosotros que esta condición no le impidió a este paralítico contar con amigos que le ayudaron a poder estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Como les había dicho, esta camilla representa imperfección, inseguridad. Muchas veces, tal vez, también la podemos asociar al dolor, la tristeza. Y es importante entender esto, que usted no puede cargar su propia camilla. El paralítico necesitó de 4 amigos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ayudar con esta imperfección requiere tiempo y requiere esfuerzo. Y quiero invitarle a que pensemos el día de hoy en nuestras imperfecciones que tenemos y que a veces queremos hacer o tratar de cargar nuestra camilla nosotros mismos. Y esto nos invita a pensar en que como hermanos debemos apoyarnos, debemos conversar, debemos tener una relación para poder ayudarnos a cargar con nuestra camilla, ¿sí? Entonces, para este hombre no era nada fácil o imposible poder ir y presentarse ante nuestro Señor Jesucristo. Cuando permito que otros vean mi camilla, estoy dando la oportunidad para que vean mi necesidad, tal vez mi dolor, mi quebrantamiento o tal vez mis limitaciones. ¿Cómo puedo orar y ayudarle si yo no conozco su necesidad y su dolor? Es interesante, ¿no? Que esto nos invita a nosotros a estar preocupados los unos de los otros. ¿Cómo saber lo que usted está sintiendo? O lo que esté viviendo, si no tengo una relación y una amistad. La iglesia debe preocuparse por tener esa relación entre hermanos. ¿Cuánta gente se siente desvalida y discapacitada del corazón y oculta su dolor?
y tampoco pide ayuda. Tal vez usted está pasando en este momento por una situación difícil, tal vez esté pasando por un momento duro, que esté quebrantándole su corazón. Pero es importante que tengamos la relación entre hermanos para poder ayudarnos, para poder apoyarnos, ¿sí? Por ejemplo, en Gálatas 6:2, la Escritura nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos si no mostramos nuestra camilla? ¿Sí? ¿Cuál puede ser su camilla? Su temperamento tal vez, que no puede controlar, tal vez las mentiras que nos dominan a veces, nuestros miedos, nuestras inseguridades, la culpa, tal vez la soledad, tal vez el orgullo, ¿sí? Pero yo le quiero invitar a que pensemos en esta mañana en quién está apoyándose usted para poder sobrellevar esas imperfecciones. Hay personas que pasan todo el tiempo arreglando su vida. Hay otras que piensan que no necesitan ayuda para poder salir adelante con algún problema, ¿sí? Yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿quién está llevando su camilla? ¿Quién está en su círculo social como estos 4 amigos del paralítico al cual ayudaron cargándolo? ¿A quién le está mostrando su necesidad y debilidad? ¿Sí? Porque Santiago 5:14, la Escritura dice que si hay alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y muchas veces los ancianos no se enteran de muchos problemas, pero es importante que nosotros como iglesia conversemos con ellos. Debemos pensar en orar a nuestro Dios, pero también le invito a que demos gracias a Dios porque estamos en una congregación organizada bíblicamente y nuestros pastores están a la espera, están ahí preocupados de nosotros, pero muchas veces nosotros no llegamos a ellos para pedirles que oren por una necesidad nuestra. ¿Sí? Entonces muchas veces los ancianos son los últimos en enterarse que hay algún enfermo espiritualmente o físicamente, porque no queremos mostrar nuestra camilla, porque para nosotros es un sinónimo de debilidad. Entonces, si tú deseas tener una relación profunda con una persona, tú no puedes ser siempre fuerte. Algún día hay que mostrar nuestra debilidad y pedir que otros nos ayuden a sobrellevarla. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a deshacer de ellos como lo hacían los griegos? Si acaso miramos el pecado en algún hermano, ¿vamos a alejarnos o vamos a ayudar? ¿Lo vamos a juzgar como hacían los judíos? ¿Qué fue lo que decidieron estos 4 amigos del paralítico? Ellos decidieron levantar y cargar a esta persona. No deshacerse de él, no juzgarlo, sino levantarlo. Cargar la camilla de otro no es fácil. Se necesita dedicación, entrega y, por supuesto, ante todo, se necesita amor. Estos 4 amigos no pensaron en ellos mismos, sino en su amigo que necesitaba. Estos 4 amigos pudieron ir solos a ver y a oír a Jesús, pero no lo hicieron. Ellos ayudaron a que vaya su amigo, quien estaba teniendo una necesidad. Cuando llegan donde está Jesús, mire cómo es esto. Ellos están teniendo un esfuerzo de llevar cargando a su amigo, y cuando llegan a este lugar se encuentran con un obstáculo. ¿Y cuál es ese obstáculo? Llegan a la casa y está esta casa llena. En ese momento, cualquiera podría decir, no se pudo, y darse por vencidos. ¿Sí? Es decir, no hubo cómo llevarlo, lo siento, regresarlo a donde estuvo y rendirse. Ya hicimos todo lo posible. Pero mire lo que dice el versículo 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Buena o mala idea?
Mire lo que hacen estos amigos. Subámoslo por el techo, hagamos un agujero, bajémoslo. Es un techo ajeno, perdón. Es una casa ajena. ¿A quién se le ocurre romper el techo de una casa ajena? ¿Sí? Jesús ya está predicando ahí y la gente está atenta a lo que Jesús enseña. ¿Quién puede interrumpir una reunión y en especial al maestro cuando está predicando? Trasladémonos un momento a ese episodio e imagínense toda la casa llena. Jesús predicando y de repente ruidos en el techo, tal vez el polvo comienza a caer y la gente preguntándose qué sucede ahí arriba, qué es lo que está pasando. Y los 4 amigos rompiendo toda barrera y obstáculo para llevar a su amigo frente a Jesús. Los 4 amigos hicieron lo posible, pero ahora están haciendo lo imposible para llegar o llevar a su amigo frente a Jesús. Quizás los 4 amigos tomaron el camino difícil y riesgoso para llevar a su amigo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace notar aquí? Muchas veces no es suficiente una llamada, quizás, no es suficiente una visita. A veces hay que hacer lo imposible por los hermanos. ¿Para qué? Para llevarlos a Jesús. Esto es el amor verdadero. Esta es una amistad verdadera. Esto es el evangelio puro. Hacer lo imposible para que otros estén delante de Jesús. La verdadera amistad requiere confianza, queridos hermanitos. No ocultemos nuestros problemas. Busquemos apoyarnos como hermanos. ¿Confiaba el paralítico en sus 4 amigos para dejarse bajar por el techo? Sí, él tenía plena confianza. La verdadera amistad requiere también el riesgo. ¿Cómo iba a reaccionar la gente? ¿Qué iba a pasar con estos 4 amigos si los que estaban ahí no estaban de acuerdo en lo que sucedía? ¿Ah? Los amigos no quisieron nada para ellos. Y esto es importante también recalcarlo. Sino quisieron únicamente ayudar a su amigo. Mire lo que dice el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, mire, y es interesante como menciona la fe de esos 4 amigos. ¿Sí? No menciona la fe del paralítico, sino al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús vio un grupo de personas que pudieron hacer cualquier cosa por un amigo necesitado. ¿Qué los motivaría a estos amigos a llevar o tomar la camilla para subirlo y bajarlo? Lo único que los movió fue su fe. Ellos creían que Jesús podía sanar a su amigo. Ellos creían que Jesús podía hacerlo caminar nuevamente. Pero hay algo interesante también en esta parte, que cuando todos esperaban la sanidad del paralítico, Jesús, ¿qué es lo que le dice? Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no solo vio un cuerpo quebrantado y discapacitado, sino también un corazón, un alma necesitada. Nuestros amigos que queremos ayudar son imperfectos y están llenos de pecados. ¿Qué pecado podría cometer un paralítico en esa condición? Imagínense. Cualquiera de nosotros podría preguntarse, ¿qué pecado puede haber hecho el paralítico si tenía una parálisis? Pero muchas veces puede ser el pecado del orgullo, el pecado de criticar, el pecado de la frialdad, tal vez murmuración. Había pecado en el corazón de este hombre. De eso estamos completamente seguros. No es la enfermedad del cuerpo, entonces, según lo que nosotros podemos ver que hizo Jesús, no es la enfermedad del cuerpo lo más importante, sino la enfermedad del corazón. Y nuestro Señor Jesucristo, lo primero que vio en este hombre fue su discapacidad y su parálisis del corazón. El paralítico necesitaba ser liberado de su prisión interna. Un hombre dijo por ahí,
en alguna de las historias que he oído, que había visto muchas muertes, muchas guerras, con piernas amputadas, con brazos amputados, sin ojos, gente destrozada, pero no hay nada peor que una persona que ha sufrido amputación de su alma, de su corazón. Si alguien es realmente un amigo y nos ama, va a preocuparse no solo por mi salud física, sino también por nuestra salud espiritual. Y si yo soy amigo de alguien, debo mostrarle mi necesidad física y mi necesidad espiritual. Cada persona que vamos a traer a la iglesia o que le vamos a predicar, tiene una necesidad en su alma. Nosotros mismos tenemos una necesidad en nuestra alma. Al día necesitamos de nuestro Dios, pero debemos hacerlo y animarnos en conjunto. Los escribas y los fariseos empezaron a murmurar aquí en el versículo 7. Los escribas y fariseos eran las personas más religiosas que existían en ese tiempo, o era un grupo religioso, ¿sí? Los que conocían la palabra de Dios eran ellos. El Antiguo Testamento, ellos lo conocían. También se encontraban aquí estas personas viendo y escuchando. Pero, algo curioso, estos fariseos religiosos, ellos no llevaron a ningún amigo. ¿Sí? ¿A cuántos amigos hemos traído a Jesús en el día de hoy? ¿A cuántos amigos vamos a traer a la presencia de Jesús para que se salve? ¿Cuál es nuestra fe? ¿La de estos 4 amigos o la de los fariseos? ¿Quiénes fueron los más grandes a los ojos de Jesucristo? ¿Los fariseos o estos 4 amigos? Y ahí nosotros notamos la conexión entre el amor de Dios y el amor al prójimo. No se puede amar a Dios si no amamos a las personas que Él mismo creó. ¿Sí? ¿Nota esto? Mire, la autoridad de Jesús es única aquí en este pasaje. Y vamos a notar nosotros esto a partir del versículo 8. ¿Qué es más fácil para Jesús? ¿Y sabe qué? Para Jesús las 2 cosas que menciona en el capítulo 8, del 8 al 12, las 2 cosas eran fáciles para nuestro Señor Jesucristo. El paralítico ya está ahora en pie. El paralítico ahora tiene la camilla en sus manos. El paralítico ahora puede volver a su casa caminando. También el paralítico ahora puede volver a casa contento, sanado y salvado por Dios. Jesús sana físicamente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo tiene poder y tiene autoridad. De todas las personas que llenaban la casa, ¿quién fue la más sana de todas? ¿Cuál fue el mayor regalo que tuvo la vida de este paralítico? Que sus grandes amigos hicieron lo imposible para llevarlo a oír y ver a Jesús. ¿Sí? ¿Cuántos aquí en este momento están llevando su propia camilla? ¿A cuántas personas conoce usted que están cargando con su camilla? ¿Cuántas personas ahora necesitan estar delante de la presencia de Jesús para verlo, para oírlo, para ser sanados y para ser perdonados por Él? ¿Qué cosa es tan increíble en esta historia? Que Jesús pueda sanar a un hombre paralítico o que Jesús pueda perdonar los pecados de la gente, o las 2 cosas. Según los fariseos, quien solo puede perdonar pecados de una persona es Dios.
Solo Dios puede perdonar los pecados. Entonces, ¿quién es entonces Jesucristo? Jesucristo es Dios. Y en esta mañana te invito a que mire usted o escuche lo que estamos estudiando en este pasaje, para que nosotros también vengamos ante la presencia de Él, para que Él sea quien nos sane, para que Él sea quien nos perdone nuestros pecados. Lo que era imposible para la gente, ahora nosotros sabemos que es posible para Dios, porque para Dios todo es posible. Y en este caso es posible sanar, es posible perdonar, es posible libertad, es posible transformar y salvar vidas. En esta mañana, queridos hermanitos, quiero animarles a que pensemos, ¿qué es lo que nos dice Jesús? Mire lo que dice ahí, lo que le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a casa. Entonces, levantémonos, obedezcamos los mandamientos de Dios, acerquémonos a su presencia, porque solo Él puede perdonarnos, solo Él puede sanarnos de nuestras dolencias. En este tiempo en que la pandemia nos ha golpeado a todos, pues debemos escuchar a Jesús. Y más allá de una sanidad física, pensemos en una sanidad espiritual. Mis queridos hermanos, entonces, hemos aprendido algunas lecciones de este pasaje, y así como estos amigos de este paralítico, busquemos traer a nuestros amigos, seamos amigos, y por supuesto también esforcémonos en poder tener una relación entre nosotros como hermanos. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.